En el verano de 2009, trabajaba en un remolcador que asistía a un petrolero frente a la costa de Luisiana. Hubo algunas tormentas y mar agitado, y aunque no estábamos en peligro inmediato, nuestro remolcador ayudaba a estabilizar el petrolero, que era mucho más vulnerable a las grandes olas. Siempre he amado el agua y aún lo hago, pero la mañana del 17 de agosto puso a prueba ese amor de una manera muy dura. Estaba en el baño cuando ocurrió el accidente, el peor lugar posible para estar cuando te golpea una ola inesperada. Me había despertado solo unos 10 o 15 minutos antes cuando, de repente, todo se volvió un caos. Un momento el inodoro estaba en el suelo y al siguiente estaba en el techo. Intenté abrir la puerta del baño, pero las luces se apagaron y el agua empezó a llenar lentamente el baño. No podía decir si era sangre o agua de mar, pero sentía el ardor en los ojos. Finalmente logré abrir la puerta, pero no tuve mucho tiempo para celebrarlo porque sentí un golpe fuerte cuando el remolcador tocó el lecho marino, a al menos 30 metros bajo la superficie. Cuando logré abrir la puerta del baño, todo estaba oscuro y el agua estaba por todas partes. No sabía en qué dirección estaba. El propulsor estaba arriba, la casa de mando abajo, y en el pasillo junto a la puerta estanca que llevaba a una escotilla de salida, vi a 2 compañeros de trabajo luchando con la escotilla mientras el nivel del agua seguía subiendo. Entré en pánico pensando que todos nos ahogaríamos si no lograban abrir esa puerta, así que hice algo completamente en contra de mis instintos y me lancé al agua para buscar una salida alternativa. No puedo imaginar cuántos de ustedes han estado en un naufragio, pero cuando tu barco se hunde como el nuestro y toma una gran cantidad de agua, ésta se desplaza a través del barco en patrones muy extraños. Imaginen verter un galón de agua en un hormiguero y observar cómo llega a algunos túneles más rápido que a otros, creando pequeños bolsillos de aire aquí y allá. Así fue como terminé siendo arrastrado a un segundo baño, uno que estaba conectado a la cabina del segundo ingeniero. Al cerrar la puerta, creé uno de esos bolsillos de aire. Al principio, el agua seguía subiendo y pensé que me ahogaría allí, pero para mi alivio, el baño no se llenó completamente. Solo llegó a 1/3 de su capacidad y luego se detuvo repentinamente. Parte de la razón por la que no se llenó por completo era que manteníamos las puertas de las cabinas cerradas por seguridad, lo que también evitaba que partes del barco se inundaran y me permitía aferrarme a un lavabo en mi propia burbuja de aire en el fondo del golfo. Mientras estaba allí en la oscuridad, empecé a oír los gritos y los gemidos de mis compañeros de trabajo. No podía distinguir lo que decían, pero pensé que tal vez habían logrado abrir la escotilla, así que decidí hacer todo lo posible por nadar de regreso a ellos. Pero cuando intenté abrir la puerta del baño, el mango se rompió en mi mano. Recuerdo sentir un pánico creciente, uno tan intenso que pensé que podría perder la cabeza allí mismo. Pero entonces, de repente, todo se calmó. Ese pánico se transformó en una extraña calma. Todo lo que había sucedido en los minutos anteriores había sido tan caótico y aterrador, pero después de que el mango de la puerta se rompió, sentí que tenía el control de la situación. Sabía dónde estaba, sabía lo que necesitaba hacer, y no tenía otra opción que resolver el problema de abrir la puerta. Era eso o morir intentando. Como loco como parece, pensar eso me trajo una extraña sensación de calma. Era solo yo contra esa puerta. Lo que viniera después, ya lo cruzaríamos cuando llegáramos a él. Recuerdo haber visto una rejilla de ventilación y pensé que si la arrancaba, podría usarla como una especie de herramienta. Afortunadamente, era lo suficientemente resistente como para forzar la puerta del baño. No fue un proceso instantáneo. Llevó mucho tiempo y esfuerzo, y durante el intento, escuché los gritos de mis compañeros de trabajo volverse silenciosos uno por uno. Pensé que quizás se habían escapado, pero ahora sé que no fue así. Una vez que abrí la puerta del baño, regresé a la cabina del segundo ingeniero y vi 2 chalecos salvavidas, cada uno con una pequeña linterna adjunta. Puse uno en mi boca, coloqué el otro en el elástico de mi ropa interior, y luego intenté nadar hacia la escotilla de escape fuera de la cabina. Todos los pasillos estaban llenos de agua sin bolsillos de aire, así que cada vez que me quedaba sin aliento,
Tenía que volver a mi burbuja de aire en la cabina del ingeniero para tomar una respiración. La primera vez que nadé de regreso, casi me pierdo la puerta de la cabina del ingeniero. Estaba oscuro y todas las puertas se veían iguales. Sabía que si me perdía o confundía, probablemente me ahogaría. Más tarde supe que a un compañero le ocurrió lo mismo y se ahogó en el comedor después de confundirlo con un lugar con un bolsillo de aire. Para evitar perderme, rasgué un trozo de tela del overol de uno de los ingenieros, lo até en una cuerda y luego lo fijé a la puerta de la cabina para usarlo como guía para regresar cada vez que me quedara sin aliento. Intenté una y otra vez, pero la escotilla no se movía. Finalmente decidí que debía ahorrar mi energía, quedarme en mi pequeño bolsillo de aire y repensar mis intentos de escape. Tenía que mantener la calma y pensar. No estoy bromeando cuando digo que pasaron horas. Comí sardinas enlatadas y bebí refrescos enlatados solo para mantener mis niveles de energía, pero tenía que mantener mis piernas fuera del agua. Sabía que me había raspado la pierna durante uno de mis intentos de escape, y al principio pensé que el ardor era solo el agua salada entrando en las heridas, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Eran pequeños cangrejos que nadaban para picar la piel pelada alrededor de la herida. También pensaba que el nivel del agua se mantendría estable, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba subiendo lentamente, ya que parecía estar subiendo por la pared. Fue entonces cuando acepté que iba a morir. Pensaba en mi familia y me daba una extraña sensación de paz, sabiendo que ellos estarían ahí para continuar sin mí. Claro, me dolía que mis hijos crecieran sin su padre, pero sin duda recibirían una gran compensación de la compañía y además de mi seguro de vida, podrían recibir un cheque lo suficientemente grande como para mantenerlos cómodos el resto de sus vidas. Pensar en esas cosas era lo único que podía hacer para confortarme, y me pasaba sentado allí, tratando de conservar el oxígeno que me quedaba en total silencio, esperando morir. De repente, el silencio se rompió con el sonido metálico. Era un golpe fuerte, y aunque no podía ver lo que estaba pasando afuera del barco, sabía que había una buena posibilidad de que alguien estuviera allí afuera, alguien que podría escucharme. No grité ni llamé, ya que eso habría quemado oxígeno valioso. En lugar de eso, empecé a golpear la pared con el puño, esperando que quien estuviera afuera reconociera que había alguien vivo en el barco. Minutos después, vi una luz a través de uno de los portillos y me di cuenta de que debía haber buzos nadando afuera. Tomé una respiración profunda y me zambullí de nuevo en el agua. Mi objetivo era encontrar un portillo a través del cual pudiera ver a los buzos. Iba de habitación en habitación, abriendo puertas y luego regresando a mi burbuja de aire para tomar una respiración, repitiendo el proceso una y otra vez, hasta que finalmente vi a los buzos afuera. Recuerdo haber empujado mi mano contra el vidrio de seguridad, y uno de los buzos más tarde dijo que pensó que era otro cadáver al principio, pero cuando empecé a golpear el vidrio, se dieron cuenta de que estaba vivo. No me llevaron directamente a la superficie. Pensarías que eso podría haber causado más angustia emocional de la que hizo, y después de estar atrapado en un naufragio, la mayoría querría volver directamente a la superficie, pero no puedes hacer eso. El cambio brusco de presión podría matarte. Así que pasé un buen rato en una campana de buceo respirando aire de un tanque de oxígeno de repuesto antes de que me permitieran subir a la superficie. Los buzos me dijeron que había estado bajo el agua durante casi 14 horas. Ni siquiera creo que haya sentido ni 3. Mi sentido del tiempo estaba desorientado. Pero al salir a la noche en lugar de a la luz del día, sentí como si hubiera viajado en el tiempo o algo así. Un montón de médicos revisaron mis signos vitales para asegurarse de que mi temperatura y presión arterial estuvieran bien, y luego me aconsejaron que fuera al hospital, pero todo lo que quería era irme a casa con mi esposa y mis hijos. Aunque no recomendaría ignorar el consejo médico de esa manera, me fui directamente a casa y les di a todos los abrazos más grandes de sus vidas. Tuve algunas pesadillas realmente malas durante mucho tiempo después. A veces sentía que mi cama se hundía y me despertaba con las sábanas empapadas de sudor, lo cual creo que prolongó el proceso de darme cuenta de que solo era una pesadilla.
Otras veces soñaba que el agua entraba por las ventanas de mi dormitorio y que mi esposa estaba inconsciente. La cargaba hasta la puerta, pero ésta no se abría y el agua seguía subiendo hasta que despertaba. Algunos amigos sugirieron que tomáramos unas vacaciones a un lugar realmente sin acceso al agua, y eso ayudó mucho. Me mantuve alejado de la piscina durante toda una semana y media hasta que finalmente me forcé a enfrentar mis miedos. Supongo que el contexto de esa vacación ayudó, sabiendo que estaba a salvo. Como dije al principio, siempre he amado el agua. El 17 de abril de 1918, el SS Dumar Rue zarpó desde Portland, Oregon, con destino al Pacífico Sur. Propiedad de la Junta de Transporte de Estados Unidos, el vapor de madera de 80 metros y 500 toneladas estaba diseñado para transportar mercancías entre los Estados Unidos y las muchas islas filipinas, situadas a aproximadamente 14.000 kilómetros al este. La compañía fabricante, Grant Smith Porter Ship Company, tenía grandes expectativas para el barco, pero los presagios negativos comenzaron a preocupar. Durante su lanzamiento en la primavera de 1918, el barco se precipitó al agua y chocó contra varias casas flotantes en el río Willamette. El capitán, un robusto escandinavo llamado Olav Aronson, desestimó las preocupaciones de su ansiosa tripulación y partió hacia San Francisco. Durante el verano, el Dumar Rue dejó Estados Unidos en septiembre de 1918, hizo una escala en Hawái y luego navegó hacia Guam. Finalmente, el 16 de octubre de 1918, el barco zarpó del puerto de Guam con destino a la capital filipina, Manila, cargado con varios miles de galones de gasolina y una monumental cantidad de trinitrotolueno, más conocido como TNT. A medida que el Dumar Rue se alejaba del puerto de Guam, se formaron nubes de tormenta en el horizonte y pronto la tormenta se desató con fuerza. El Dumar Rue luchaba contra las furiosas olas del mar de Filipinas, mientras su tripulación batallaba contra los elementos para mantener el barco a flote. De repente, un rayo atravesó el cielo, golpeó la cubierta de madera del Dumar Rue y desencadenó una reacción en cadena que encendió tanto la gasolina como el TNT. Según el sobreviviente Terence Bean, la parte delantera del barco estalló en llamas tras el brillante destello blanco. Tras la explosión, la tripulación se apresuró a abandonar el barco y se dirigió a los botes salvavidas, que consistían en una pequeña balsa y 2 botes. Sin embargo, en su pánico, la tripulación no distribuyó equitativamente a los hombres entre los botes. Mientras un bote zarpó con solo 9 personas a bordo y 11 asientos vacíos, el otro se sobrecargó con más de 30 marineros aferrándose a la vida. Poco después, los 3 botes fueron separados por el mar agitado. El 26 de octubre de 1918, el Sunday Oregonian informó que el capitán Baronson, su segundo oficial, y 3 miembros de la tripulación habían sido encontrados vivos y bien, rescatados por un barco de transporte solo 9 días después de la explosión. Sin embargo, los compañeros de estos sobrevivientes no tuvieron la misma suerte. Bean, que estaba en el bote sobrecargado de 32 hombres, describió cómo navegaron durante la noche hasta que, finalmente, al amanecer, Guam apareció en el horizonte. La esperanza se renovó brevemente, pero pronto se desvaneció cuando un cambio repentino en el viento y las corrientes desvió su bote, dejándolos a la deriva en el mar de Filipinas. Durante los días siguientes, los marineros esperaban vientos favorables, pero la situación se volvió crítica. Las raciones diarias consistían en solo 2 cucharadas de agua y una pieza de galleta dura. Tras 7 días a la deriva, se encontraron demasiado débiles para remar. 2 semanas después, comenzaron a morir de exposición y la falta de lluvia llevó a algunos a beber agua salada, lo que provocó muertes dolorosas. Después de 7 días a la deriva, los sobrevivientes del SS Dumar Rue comenzaron a morir por exposición. 3 días después, se quedaron sin galletas duras y el cielo no les proporcionó ni una gota de lluvia. La sed era tan intensa que algunos comenzaron a beber agua salada, lo que resultó en agonías dolorosas y muertes rápidas.
Otros marineros más ingeniosos intentaron construir un dispositivo de captura improvisado, conocido como evaporador, usando sus zapatos, los remos del bote y algo de madera extraída del mismo para alimentar un pequeño fuego. Aunque fue un intento creativo, resultó inútil para reponer sus suministros de agua. Finalmente, decidieron tomar medidas desesperadas. Tras una breve y acalorada discusión, uno de los marineros hambrientos utilizó una manguera de goma de una bomba de achique para improvisar una línea de pesca. Luego, con un cuchillo, comenzó a cortar trozos de carne de sus compañeros muertos. Ató la carne a la línea improvisada y la utilizó como cebo para atraer a los peces cercanos. Eventualmente, un grupo de delfines pasó cerca y tras atraer a uno con el cebo de carne humana, los marineros lo capturaron, lo mataron y lo desmembraron. Bean, quien estaba entre los sobrevivientes, escribió que la carne y la humedad de los delfines fueron bien recibidas, aunque el método para obtenerla era inquietante. El día 24, los sobrevivientes del SS Dumar-Rú comenzaron a avistar tierra. Hubo una débil celebración al ver la costa, y por primera vez en semanas, los hombres sintieron un atisbo de esperanza. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando su bote salvavidas se acercaba a las blancas arenas tropicales, las olas agitadas lo volcaron. Los marineros sobrevivientes fueron arrojados a un lecho marino cubierto de coral esquelético, lo que les causó graves heridas y raspaduras en su piel quemada por el sol. Algunos hombres estaban demasiado débiles para nadar hasta la orilla y se ahogaron entre los corales, fracasando en el último obstáculo. En un giro trágico, de los 32 hombres que abordaron el bote salvavidas del Dumar-Rú el día de la explosión, solo 14 vivieron para contar la historia. Los que regresaron fueron tratados como celebridades menores y, al igual que Bean, fueron venerados por los medios de comunicación simpatizantes, que ya estaban entusiasmados con la Gran Guerra en Europa. Fueron considerados hombres de gran coraje y determinación, mientras que los que murieron fueron reverenciados como grandes estadounidenses que enfrentaron las fronteras salvajes no solo para su propio enriquecimiento, sino para el beneficio de sus familias y su nación. Bean afirmó que, tras su muerte, sus compañeros caídos recibieron un respetuoso entierro en el mar. Sin embargo, la verdad era mucho más perturbadora. Casi 12 años después, el 1 de enero de 1930, un hombre llamado Lel Thomist publicó un libro que conmocionó a la comunidad marítima estadounidense. Titulado The Wreck of the Dumar-Rú, A Story of Cannibalism, el libro afirmaba que, después de extensas entrevistas con uno de los sobrevivientes del barco, que deseaba permanecer en el anonimato, era bastante seguro que los marineros del SS Dumar-Rú habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. El libro causó indignación entre el público estadounidense, hasta el punto de que un reportero del The New York Times fue encargado de verificar la versión de Thomist. El reportero descubrió que la fuente de Thomist era fiable. El ingeniero asistente del Dumar-Rú, Fred Harmon, confirmaba que la narrativa coincidía con la versión oficial de la US Navy sobre el incidente. Según el informe tomado de una base naval estadounidense en las Islas Filipinas, 4 de los sobrevivientes del Dumar-Rú murieron en el día 18. Uno de estos hombres, el primer ingeniero del barco, aparentemente permitió que sus compañeros de tripulación consumieran su carne tras su fallecimiento. Los sobrevivientes cocinaron la carne en una lata de queroseno y aunque el sabor era bueno, el exceso de sal en la carne hizo que todos se sintieran enfermos y enloquecieran. Harmon también informó que la propuesta de canibalizar a los muertos fue idea de un marinero griego conocido como George. Según Harmon, George amenazó con que cocinaría al jefe si no se hacía de inmediato. Finalmente, bajo las órdenes del primer oficial del Dumar-Rú, George el griego preparó la carne de los muertos para su consumo bajo la atenta mirada del teniente Ed Holmes. El teniente ordenó a George que colocara pequeños trozos de carne en una bayeta de madera y luego los lavara en el mar. Después, la bayeta fue pasada a todos. George fue el primero en comer y luego ofreció la carne a Holmes, quien la aceptó y comió, mostrando así a los demás que deseaba que hicieran lo mismo.
A pesar de que los hombres inicialmente estaban horrorizados por la idea de comer a sus compañeros de tripulación, finalmente aceptaron que era el único medio posible para salvar nuestras vidas, y que para sus camaradas muertos era un destino no mucho peor que ser devorado por tiburones. Tras la publicación del polémico libro de Thomist, los sobrevivientes del Dumar Rue admitieron que los informes sobre el canibalismo eran ciertos. Sin embargo, el Connecticut Examiner informó que aún persistían especulaciones sobre varias desapariciones, sugiriendo que algunos hombres se lanzaron por la borda y fueron devorados por tiburones en lugar de enfrentar el riesgo de ser comidos por sus compañeros. Los rumores escalofriantes sobre sorteos antes de que un desafortunado ingeniero jefe y un joven cocinero hawaiano fueran asesinados, cocidos y comidos incluían detalles horripilantes. Quizás uno de los aspectos más inquietantes de este caso es que, de no haber sido por un cambio en el viento, o si el barco de vapor que pasó los hubiera notado y rescatado, este episodio espeluznante y aterrador podría haberse evitado completamente. Cuando tenía 14 años, mi familia y yo fuimos en un viaje en bote desde la bahía Western Port de Melbourne. Recuerdo estar al timón con mi padre, manejando el pequeño bote sobre las olas, y de repente mi hermano mayor gritó que estaba entrando agua. Todo pasó tan rápido. Mamá y papá gritaban para que nos mantuviéramos juntos y luego, de repente, el bote se volcó y estábamos en el agua. Más tarde descubrimos que el fondo de nuestro bote estaba casi completamente podrido y que los propietarios habían sido extremadamente negligentes al alquilárnoslo. No tuvimos otra opción que empezar a nadar. Como ya era tarde por la tarde, nadie nos había visto irnos, así que era nuestra responsabilidad rescatar a nosotros mismos. Era un nadador bastante bueno y todos llevábamos chalecos salvavidas, pero aún así estábamos a unos 4 kilómetros de la costa, por lo que la tierra parecía estar muy lejos. La oscuridad cayó mientras nadábamos, pero mi padre comenzó a tener problemas y mi hermano mayor nadó de regreso para intentar ayudarlo. Mi madre y yo nos mantuvimos juntos y seguimos adelante, pero pronto perdimos de vista a mi padre y a mi hermano. Las gaviotas gritaban sobre mí y me imaginaba que estaban advirtiéndome de un ataque de tiburones que sin duda nadaban en las aguas que nos rodeaban. Podía ver la tierra, pero no parecía acercarse. Finalmente, después de más de 3 horas en el agua, sentí el fondo arenoso contra mis pies. Había llegado a los bancos de barro que creía que eran el continente, pero mi mamá, papá y hermano ya no estaban. Estaba débil, fría y exhausta. Me arrastré a través del barro, que en algunos puntos estaba casi hasta mi cintura, y esto era aún más aterrador que nadar. El barro seguía atrapándome y tenía miedo de hundirme y ser sofocada. Mis músculos dolían, mis pulmones ardían y sentía que estaba a punto de desmayarme en algunos momentos, pero al mismo tiempo sabía que el reloj estaba corriendo, que era esencialmente mi responsabilidad conseguir ayuda para mi familia. Cuando finalmente llegué a la orilla, me di cuenta de que estaba en la isla French, una isla con una antigua prisión desactivada que solo tiene unas 50 personas. Corrí a través del monte usando las últimas reservas de energía que me quedaban, sintiendo las espinas raspando mis piernas y brazos. Corrí durante mucho tiempo, deteniéndome de vez en cuando para recuperar el aliento antes de continuar por el monte. Finalmente encontré una casa y después de golpear la puerta, alguien la abrió y les conté lo que había pasado. Solo recuerdo llorar y llorar mientras intentaban consolarme y cómo les suplicaba que ayudaran a encontrar a mi familia. Me dijeron que todo iba a estar bien y que habían contactado a la Guardia Costera de Victoria. Agradezco que intentaran consolarme, pero sabía que estaban equivocados. A la mañana siguiente, los cuerpos de mi mamá, papá y hermano mayor fueron recuperados del agua frente a la costa de Fairhaven, y no hay palabras para expresar lo devastada que estaba y cómo me invadió una abrumadora culpa del sobreviviente, pensando que debería ser yo la que estuviera muerta. Durante 5 largos años estuve hecha un desastre, y creo que podría estar muerta debido al alcohol y las drogas si no fuera por el nacimiento de mi primer hijo. Durante mucho tiempo evité cualquier tipo de gran cuerpo de agua, incluidos los piscinas,
hasta que mi terapeuta sugirió que realizara una terapia de exposición. Esto implicaba breves visitas a una piscina local, pero al principio mi ansiedad era tan alta que, incluso si mi cabeza estaba fuera del agua, simplemente no podía respirar. Intenté durante 4 meses, pero nada funcionaba hasta que un entrenador de natación local escuchó mi historia y ofreció su ayuda. Luego, durante el año siguiente, la terapia comenzó a desgastar mi miedo hasta que finalmente pude mirar el mar sin sentir que iba a tener un ataque de pánico. Uno de mis momentos de mayor orgullo ha sido participar en un cruce benéfico a través de The Rip, un tramo de agua infamemente rugoso. Ayudamos a recaudar fondos para una organización benéfica contra la violencia doméstica aquí en Australia, que es una causa muy cercana a mi corazón por razones que bien podrían dar lugar a otra historia verdadera y aterradora. Puede haber tomado 20 años, pero ahora no dejo que mi miedo me controle. Ahora entiendo que lo que sucedió no fue mi culpa, pero la ironía de necesitar agua para sanar el mismo trauma que creó nunca ha dejado de impactarme. A finales de agosto de 1985, mi prometido y yo nos embarcamos en un viaje de navegación de 3 semanas. Nuestra tarea era navegar un yate de 44 pies llamado Tamarú desde la Polinesia Francesa hasta San Francisco, y nos pagaban generosamente por hacerlo. Teníamos años de experiencia en navegación entre nosotros, pero el viaje de 4.000 millas era el más largo en el que ambos habíamos estado. Estábamos seguros de que podíamos hacerlo, pero al principio hubo un cambio preocupante en el pronóstico del clima. Estadísticamente, los huracanes en el Pacífico Sur ocurren realmente tarde. Normalmente llegan a mediados o finales de octubre. Por lo tanto, al zarpar a finales de agosto, pensábamos que evitaríamos el peor tiempo. Pero como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone. 3 semanas después de nuestro viaje, nos enfrentamos a un huracán de categoría 4 que levantó olas tan altas como edificios de 20 pisos. Habíamos navegado a través de tormentas y vendavales antes, pero nunca a través de un huracán. Intentamos escapar durante 3 días, pero el barco solo podía ir a 30 kilómetros por hora y eventualmente nos alcanzó. Cuando el huracán nos golpeó, era demasiado tarde para darnos la vuelta y escapar, así que no tuvimos más opción que enfrentarlo de frente. Nos pusimos nuestros impermeables y aseguramos el yate mientras los vientos de 225 kilómetros por hora y las olas de 12 metros azotaban el barco. El viento y la lluvia se sentían como balines de plástico en nuestra piel, y era una experiencia como nunca antes habíamos sentido, pero aún estábamos seguros de poder manejar la situación, solo teníamos que esperar a que lo peor pasara. En un momento recuerdo haber ido a la cabina para buscar algo y luego escuché a mi prometido gritar: «¡Oh, Dios mío! Nos atrapó una ola enorme». Fui lanzado de pies y lo último que recuerdo es mi cabeza chocando contra algo antes de que todo se volviera borroso. Creo que debí haber estado inconsciente 1 o 2 minutos porque cuando desperté había sangre por toda mi cara y mi impermeable y estaba tirado en el suelo. No podía oír a mi prometido, así que fui arriba a ver cómo estaba. La última vez que lo vi estaba sujetándose al arnés de seguridad, pero cuando fui a revisarlo, el arnés estaba vacío y él no estaba por ninguna parte. Recuerdo haber gritado, pero sabía que tenía que recomponerme. Habría tiempo para lamentar después, y si no me enfocaba en la tarea que tenía delante, la gente terminaría lamentándome también. Sabía que el yate había sufrido daños irreparables que hacían imposible navegar. El sistema de navegación, el motor e incluso las velas estaban todos empapados o rasgados más allá de la reparación. Pero aún peor, el yate estaba tomando agua a una velocidad alarmante. Mis instintos se activaron y empecé a bombear el agua de la cabina antes de usar la vela de tormenta y un mástil roto para crear una vela improvisada. Las únicas herramientas que tenía a mano eran un sextante y un reloj, pero tenía suficiente experiencia en navegación para usarlas y encontrar tierra. Después de 41 días a la deriva en el Pacífico, racionando mi comida enlatada y agua, finalmente avisté tierra. Resultó ser la isla hawaiana de Hilo, y mientras me acercaba lentamente al puerto, fui avistado por un barco japonés y rescatado.
Durante semanas después, mantuve una de las camisas antiguas de mi prometido envuelta alrededor de mi almohada. Su aroma fue lo único que me mantuvo a flote. Puse todo el dolor y la tristeza en el fondo de mi mente, y una vez que estuve a salvo, todo salió a borbotones, como agua a través de una represa rota. Me tomó muchos años volver a navegar, y hoy en día soy mucho más cautelosa con los trabajos que acepto. Pensé en retirarme por completo, pero después de un tiempo me di cuenta de que es donde pertenezco, y si hay un rayo de luz en la oscura nube de la trágica muerte de mi prometido, es que él se fue haciendo lo que más amaba. En octubre del año 1725, un barco mercante británico conocido como The Luxor Galley zarpó de las costas del sur de Inglaterra bajo la supervisión del capitán William Callaway. El Luxoro debía completar una ruta triangular para la South Sea Company, transportando algodón, esclavos y ron entre las Américas, África y Europa. En los años siguientes, el barco sufrió una considerable desgracia. En un incidente, más de 600 esclavos africanos murieron tras un brote de viruela, representando poco más de un tercio de su carga humana. Muchos creían que una pérdida de vidas tan enorme había dejado al Luxoro maldito y que solo era cuestión de tiempo antes de que los muertos buscaran venganza contra quienes lo navegaban. Tardó hasta junio de 1727 para que su sombrío presagio se materializara, pero cuando lo hizo, los resultados fueron catastróficos. Después de transportar una carga de ron y azúcar a través del Atlántico, el Luxoro se incendió durante la etapa de regreso de su viaje. Según un segundo oficial de 24 años llamado William Boy, que había servido en la Royal Navy desde su cumpleaños número 14, el fuego fue iniciado por dos jóvenes camareros que notaron líquido goteando por una columna de madera. Preocupados por una posible fuga en el casco del barco, los dos chicos buscaron una vela para iluminar mejor su entorno, pero al levantar la vela sobre sus cabezas, el líquido se incendió. No era agua lo que goteaba del casco del barco, era ron que se filtraba de un barril mal sellado. En minutos, una explosión ardiente inundó la bodega en llamas y a pesar de los esfuerzos de la tripulación del barco, el incendio se propagó rápidamente, el incendio creció. Cuando se hizo evidente que sus intentos eran inútiles y temiendo que el suministro de pólvora del barco estaba a punto de explotar, muchos de los miembros de la tripulación simplemente se arrodillaron y comenzaron a rezar por sus almas mortales. Otros corrieron hacia una embarcación de escape de 16 pies con 3 remos. En minutos, el pequeño bote estaba lleno más allá de su capacidad con 22 hombres y muchachos, y 16 almas quedaron atrás. Unas pocas personas optaron por hundirse con el barco, pero muchos más murieron por asfixia al intentar tomar un segundo bote salvavidas. Los sobrevivientes remaron como locos, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y la inminente explosión. Cuando ocurrió, esparció fragmentos y restos humanos carbonizados por el océano circundante. Aquellos que se apresuraron a subir al bote de remos sobrevivieron a la explosión, pero ahora se enfrentaban a un nuevo y potencialmente mortal dilema. Estaban varados en medio del Atlántico sin comida ni agua y sin medios para protegerse del abrasador sol veraniego. Después de 2 semanas a la deriva entre las olas, el número de sobrevivientes se redujo de 22 a solo 12. Se cree que aún más habrían perecido en los días siguientes si no hubiera sido por las decisivas acciones de algunos pescadores neozelandeses que avistaron el barco a la deriva durante un viaje rutinario. Lamentablemente, a pesar de su rescate, el capitán William Callaway falleció al día siguiente y fue acompañado por 6 de sus compañeros de tripulación enfermos en las semanas siguientes. Solo 5 de la tripulación del Luxoro llegaron a casa, y aunque 2 de sus nombres se han perdido en la historia, 3 permanecen registrados. William Boy, el segundo oficial que había sido un veterano de 24 años con 10 años de servicio en el momento del desastre, vivió hasta la avanzada edad de 74 años. El cirujano del barco, Dr. Screams, falleció a los 80 años. Y quizás lo más relevante para nuestra historia es un marinero llamado George Mould, quien murió en el hospital de Greenwich a los 82 años.
Uno de los médicos de George Moult en el hospital de Greenwich fue el Dr. William Boyd Jr., el hijo del superviviente del Luxoro con el mismo nombre. No solo había escuchado el relato de supervivencia de su padre en numerosas ocasiones, sino que también realizó extensas entrevistas con su paciente George Moult. Esto significaba que, tras la muerte de los sobrevivientes del Luxoro, el buen doctor era quizás la autoridad más destacada sobre el desastre y la supervivencia de quienes escaparon de él. Con el conocimiento obtenido de su padre y su paciente, el buen doctor puso su pluma sobre el papel. Su relato de 1787 sobre el desastre del Luxoro fue recogido por periódicos de ambos lados del Atlántico. Los lectores del Boston Gazette y del Evening Post de Londres quedaron cautivados por los eventos que condujeron al hundimiento del barco y se maravillaron de cómo improvisaron una vela y diseñaron métodos para obtener agua fresca. Pero fue el relato del quinto día en el mar lo que causó consternación internacional. Lo que sigue es un extracto de ese relato. A menudo veíamos aves volando sobre nuestras cabezas y peces jugando alrededor de la popa del barco, que intentábamos atrapar con nuestras cintas de sombrero atadas y un alfiler como anzuelo, cebado con un trozo de los cuerpos de los muertos. Pero con todos nuestros artificios, no pudimos atrapar ni peces ni aves. La sensación de hambre no era tan urgente, pero todos veíamos la necesidad de nutrir nuestros cuerpos con algo más sustancial. Fue en ese momento que nos vimos impulsados a adoptar el horrible recurso de comer parte de los cuerpos de nuestros compañeros muertos y beber su sangre. Nuestro cirujano, el señor Screams, un hombre de la máxima humanidad, primero sugirió la idea y, decidido a darnos un ejemplo, comió el primer bocado él mismo. Pero al segundo bocado, apartó su rostro de tantos como pudo y lloró con gran reluctancia. Nos obligamos a probar diferentes partes de los cuerpos de 6 personas, pero solo pudimos disfrutar los corazones, de los cuales comimos 3, y bebimos la sangre de 4, cortando la garganta poco después de la muerte. Recogimos poco más de una pinta de cada cuerpo. Aquí no puedo sino mencionar el respeto particular mostrado por los hombres a los oficiales, ya que los hombres que se encargaron del triste trabajo de recoger la sangre en una cuenca de porcelana que estaba en el barco, y el resto de las personas nunca tocó una gota hasta que el capitán, el cirujano y yo hubiéramos tomado tanto como pensamos que era adecuado. Y puedo afirmar con verdad que nos sentimos tan afectados por la fuerte muestra de su respeto que siempre les dejamos una porción mayor de la que les correspondía por derecho. Este recurso, tan impactante en relación y tan angustiante para nosotros en su uso, fue indudablemente el medio para preservar a quienes sobrevivieron, ya que constantemente nos encontrábamos refrescados e invigorados por esta nutrición, aunque sea contra natura. Obviamente, dado que la gran mayoría de quienes habían canibalizado a sus compañeros de tripulación había fallecido, no se pudieron presentar cargos contra ningún sobreviviente, pero hasta el día de hoy el episodio sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia marítima británica. El 19 de mayo de 1884, un yate conocido como el Minion partió del puerto inglés de Southampton con destino a la costa del este de Australia. Construido en 1867, el crucero de 52 toneladas había sido adquirido por un abogado australiano llamado Jack Dobbow, quien buscaba una tripulación adecuada para transportarlo a Sydney. No fue una tarea fácil. Muchos marineros experimentados notaron que el yate era un barco de costa, inadecuado para largos viajes en aguas abiertas. Además, incluso los marineros más experimentados se sentían intimidados por el viaje de 15,000 millas, y muchos rechazaron el trabajo ofrecido antes de que finalmente se reuniera una tripulación completa. Al final, se conformó un equipo de 4 hombres, compuesto por el capitán Tom Dudley, Edwin Stevens, Edmund Brooks y un grumete de 17 años llamado Richard Parker. Casi 2 meses después de su partida, la tripulación del Minion se encontró navegando en medio de una tormenta alrededor de 1,600 millas al noroeste del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. A pesar de los vientos intensos, su viaje avanzaba con estabilidad. Para disfrutar de una buena noche de sueño,
el capitán Dudley ordenó realizar una maniobra llamada Heave to para ralentizar el avance del barco y fijar el timón y las velas, de modo que el barco no tuviera que ser dirigido. Esta maniobra se usa comúnmente para que los marineros puedan descansar o esperar vientos fuertes o contrarios. Sin embargo, justo cuando se completó la maniobra y el joven Richard Parker fue enviado abajo para preparar el té, una ola inesperada golpeó al Minion, dañando un mamparo y provocando la entrada de grandes cantidades de agua en el compartimiento de carga. Dándose cuenta de que el yate estaba condenado, el capitán Dudley ordenó a sus 3 compañeros de tripulación que se subieran a su único bote salvavidas de 13 toneladas. El bote salvavidas, de construcción endeble con tablas de solo 1/4 de pulgada de grosor, se convirtió en la única fuente de salvación para la tripulación. Pocos minutos después, la tripulación observó cómo el Minion desaparecía bajo las olas, habiendo logrado salvar solo algunos equipos de navegación y 2 latas de nabos. Al principio, el capitán Dudley logró estabilizar el bote salvavidas construyendo un ancla improvisada, un dispositivo similar a un paracaídas acuático que se arrastraba detrás del bote para ralentizar su progreso y permitir un timón manual más efectivo. El capitán también determinó que estaban a unas 700 millas de la tierra firme más cercana, lo que significaba que no era probable que fueran rescatados pronto. Durante su primera noche en el mar, la tripulación tuvo que enfrentarse a un tiburón blanco utilizando solo sus remos. A la mañana siguiente, lograron capturar una tortuga marina arrastrándola fuera del agua, lo que les proporcionó alrededor de 3 libras de carne por persona, además de los huesos, que junto con las latas de nabos, les duraron hasta el 17 de julio. Los marineros planearon beber la sangre de la tortuga para evitar la deshidratación fatal, pero después de que se contaminara con agua de mar, comenzaron a beber su propia orina. Para el 20 de julio, el joven grumete Richard Parker estaba tan enfermo de beber su propia orina que comenzó a tragar a puñados agua de mar, lo que solo agravó sus peligrosos niveles de deshidratación y cayó inconsciente poco después. Casi al mismo tiempo en que el joven Parker comenzó a perder la conciencia, Dudley, Stevens y Brooks comenzaron a discutir la posibilidad de recurrir al canibalismo. El 24 de julio, Dudley les dijo a los demás que era mejor que uno de ellos muriera para que los otros pudieran sobrevivir y sugirió que deberían sacar suertes para decidir quién sería el sacrificado. Brooks se negó, pero esa noche Dudley volvió a plantear el asunto y señaló que, mientras que el grumete sin hijos probablemente estaba muriendo, él y Stevens tenían esposas y familias que cuidar. El niño sería llorado, pero a diferencia de sus mujeres e hijos, sus padres no morirían de hambre sin su salario. Esto pareció ser el argumento más efectivo, ya que a la mañana siguiente, el capitán Dudley y Edwin Stevens tomaron la decisión de matar a Richard Parker, ya que hacerlo antes de su muerte natural aseguraría que su sangre estuviera lo suficientemente fresca para beber. Brooks, que se había negado a participar en la discusión anterior, afirmó que ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo con la decisión. El capitán Dudley entonces rezó una oración, y con Stevens sujetando al niño en caso de que despertara, el capitán clavó su cuchillo en la yugular de Parker y terminó con su vida. Una vez que el corazón de Parker dejó de latir, los 3 marineros supervivientes comenzaron a desmembrar su cuerpo. Irónicamente, a pesar de su reticencia inicial, se informó que Edmund Brooks estaba hambriento en su consumo de la carne de Parker, mientras que Edwin Stevens parecía haber cambiado de opinión y comió muy poco. Hablando de la escena que siguió, el capitán Dudley comentó más tarde: «Puedo asegurarles que nunca olvidaré la vista de mis 2 desafortunados compañeros sobre aquella comida espantosa. Éramos como lobos salvajes que peleaban por obtenerlo más. Para hombres, padres de niños, cometer tal acto, no podíamos tener nuestra razón en su lugar». Pocos días después, los supervivientes aún estaban comiendo los restos de Parker cuando avistaron la vela de un barco que pasaba, llamado Monuma, y lograron llamar su atención. Finalmente, el 6 de septiembre de 1884, el Monuma entró en el puerto de Falmouth, donde los 3 supervivientes del Minion informaron a un oficial de aduanas llamado señor Cheeseman.
Inicialmente, los hombres fueron recibidos con gran alivio, ya que se asumió que la tripulación del Minion se había perdido cuando no llegó a su punto de control en Ciudad del Cabo. Sin embargo, después de explicar los métodos horribles mediante los cuales habían sobrevivido, la situación tomó un giro dramático. Increíblemente, los miembros supervivientes de la tripulación fueron notablemente francos al relatar los eventos y admitieron abiertamente haber asesinado al joven Richard Parker antes de consumir su carne aún tibia. Los abogados defensores contemporáneos, que tienden a limitar el vocabulario de sus clientes a las palabras no y sin comentario, considerarían tal admisión como una locura. Pero aunque el capitán Dudley y sus dos compañeros supervivientes sentían una profunda vergüenza y culpa, estaban cómodos con su confesión porque, al hacerlo, invocaron lo que se conocía como el Custom of the Sea, costumbre del mar. Desde los primeros días de la exploración oceánica humana, los accidentes y las desgracias han humillado incluso a los barcos más robustos, y aquellos que sobrevivían a la pérdida de sus barcos, ya fuera a la deriva o varados en alguna playa remota, a menudo se enfrentaban a lo que se conocía como la delicada cuestión: comer o no comer a sus compañeros muertos o moribundos. Afortunadamente, solo un número muy pequeño de marineros y exploradores se ha enfrentado a una situación tan sombría, pero con la cultura británica del siglo XIX centrada en sus industrias marítimas, tales incidentes se convirtieron en parte de la conciencia pública. Por ejemplo, a principios del siglo XVII, 7 marineros ingleses que navegaban por el Caribe fueron arrastrados al mar y se mantuvieron a la deriva durante 17 días. Cuando llegaron al punto de inanición, los marineros sacaron suertes para decidir quién sacrificaría su carne para el bien del colectivo. Irónicamente, el hombre elegido fue el que sugirió la idea en primer lugar, pero según sus compañeros, él accedió con nobleza y fue rápidamente ejecutado. Los marineros sobrevivieron con la carne del hombre hasta que llegaron a la isla de San Martín y tras ser repatriados a territorio británico, fueron juzgados por asesinato. Sin embargo, en el día de su audiencia, el juez colonial mostró una gran simpatía hacia ellos, lo que a su vez reflejaba las opiniones del público en general. Los marineros fueron indultados, con el juez afirmando que sus acciones fueron de necesidad inevitable. Más de 200 años después, consumir a los compañeros muertos para sobrevivir a periodos de privación se conoció como la tradición del mar. Y tan recientemente como en agosto de 1874, se dijo que la tripulación del Ser Yukine había recurrido al canibalismo después de que su barco se hundiera frente a la costa de Australia Occidental. El gobernador de Singapur había ordenado la detención de los supervivientes y al principio el gobierno británico le animó a llevar a cabo una investigación judicial. Sin embargo, cuando llegó el momento de procesar a los hombres, las dilaciones procesales significaron que los cargos finalmente fueron retirados. Esto no fue accidental. Durante este período, la influencia del almirantazgo británico sobre sus contrapartes en el gobierno no puede ser sobreestimada. Muchos miembros del Parlamento en ejercicio habían sido oficiales en la Real Marina de Su Majestad antes de su retiro, por lo que naturalmente tenían mucha simpatía por los supervivientes de cualquier naufragio. Esto no significaba que los marineros estuvieran libres de asesinar y canibalizar a su antojo mientras estuvieran en alta mar, pero bajo las circunstancias adecuadas, invocar el Custom of the Sea podría ser una poderosa defensa, y los supervivientes del Minion lo sabían muy bien. Sin embargo, después de relatar su historia de supervivencia al oficial de aduanas de Falmouth, el deliciosamente llamado Sr. Cheeseman, los supervivientes se encontraron frente a un oficial de policía llamado Sargento Laverty, y se les informó que, aunque no estaban siendo arrestados, no se les permitía abandonar Falmouth hasta que se resolviera la situación. En las horas que siguieron, una reunión de emergencia de los comisionados del puerto produjo el siguiente informe. La policía ha detenido a Thomas Dudley, Ed Stevens y E. Brooks del yate Minion por el cargo de asesinato en el mar el 20 de julio pasado del niño Richard Parker, después de haber estado 18 días en el mar sin comida ni bebida. También se han citado a 2 marineros de la barcaza alemana Monuma
como testigos en el caso, siendo aquellos que despejaron el bote de los restos de Parker. Cuando la noticia de la historia macabra se extendió por Falmouth, pareció haber una sorprendente cantidad de simpatía por los supervivientes del Minion. Cuando fueron arrestados oficialmente, un empresario local llamado John Burton pagó una generosa suma para liberarlos de prisión, y a pesar de haber comido con gusto la carne de Parker, hubo fuertes clamores de clemencia al saberse que Edmund Brooks se había negado a participar en el asesinato del niño. Brooks fue absuelto, pero a pesar de la controversia, Stevens y el capitán Dudley iban a ser juzgados por asesinato. Tras su traslado a una corte de Exeter, Stevens y Dudley fueron hallados culpables del asesinato de Richard Parker y condenados a la horca. Sin embargo, como se puede imaginar, la decisión fue recibida con indignación tanto por el almirantazgo como por el público británico en general, y finalmente, después de una presión prolongada y considerable, se rasgaron las órdenes de ejecución de Stevens y Dudley, y sus penas se redujeron a solo 6 meses de prisión. El caso de la corona contra Dudley y Stevens es uno de los pocos procedimientos penales del siglo XIX que aún se analiza en las facultades de derecho hoy en día. También fue la inspiración para el nombre del tigre de Bengala en el trabajo de John Martel, Life of Pi. Algunos creen erróneamente que el caso también inspiró la única novela completa de Edgar Allan Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, y es fácil entender por qué. Contada desde la perspectiva del anónimo Gordon Pym, relata la historia de un peligroso viaje en el mar en el que, tras un motín y una tormenta monstruosa, Pym se encuentra a cargo de los restos del barco, acompañado solo por otros 3, Augustus Peters y un joven grumete llamado Richard Parker. A mitad de la novela, habiendo sobrevivido durante días con solo restos de carne de tortuga y gotas de agua dulce, los desesperados supervivientes se ven obligados a invocar la llamada costumbre del mar y comienzan a sacar suertes para determinar a la víctima. Al final, solo quedan Gordon Pym y Richard Parker, y es Parker quien es elegido para ser comido. Sin embargo, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket no fue publicada tras el hundimiento del Minion. Fue publicada en 1838, 46 años antes del hundimiento del Minion y 29 años antes de que Richard Parker, el desafortunado grumete, naciera. Algunos sugieren que esto fue una evidencia de una supuesta presencia morbosa, un síntoma de su genialidad siempre persistente, pero quizás tal coincidencia es sugestiva de la naturaleza repetitiva e inevitable del evento en sí. Desde los primeros días de la exploración oceánica humana, los accidentes y las desgracias han humillado incluso a los barcos más robustos, y tal vez aquellos que sobrevivan a desastres que involucren naves estelares y terminen varados en alguna playa remota, se enfrentarán nuevamente a lo que una vez se conoció como la delicada cuestión. Muchas gracias por estar aquí. Recordad que estaré subiendo historias a diario. Por ello, si no quieres perdértelas, te aconsejo que te suscribas al canal y actives notificaciones. Recuerda que puedes pasarme también tus historias para incluirlas en mis vídeos. Si están bien redactadas y no infringen las políticas, las incluiré con gusto. Un saludo de parte de Mr. Pesadilla. Nos vemos mañana.